¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las sentencias SQL que nosotros podemos utilizar al momento de trabajar con estos gestores de base de datos relacionales. Así que, let's go. Bien, vamos a encontrar 4 grupos grandes de comandos al momento de trabajar con nuestras sentencias SQL. Encontramos los DDL, que básicamente son los Data Definition Language. Dentro de este grupo vamos a encontrar la sentencia create, que básicamente nos va a servir para crear lo que son tablas, vistas, store procedures y cualquier otra estructura que esté conformada en nuestra base de datos. También tenemos la sentencia alter, que básicamente nos va a ayudar a modificar o alterar la estructura de una tabla, bien sea agregando o eliminando columnas en dicha tabla. También tenemos la sentencia drop. Nos ayudará a eliminar tablas. Si create nos ayuda a crear tablas, bueno, drop nos ayuda a eliminar esas tablas, vistas, index o store procedures o procedimientos almacenados y cualquier otra estructura de la base de datos. Y por último tenemos truncate. Truncate nos va a ayudar a eliminar todos los registros, y ojo, hago énfasis acá en registros, de una tabla. ¿Por qué? Porque tenemos una sentencia muy parecida que es delete, y la diferencia entre truncate, bueno, en realidad hay varias diferencias, pero una de las diferencias que tenemos con truncate y delete es que truncate, como bien dice acá, elimina todos los registros de una tabla, y ya ustedes saben que un registro es toda una fila de una tabla. Mientras que delete va eliminando campo por campo, uno por uno. Aparte, se encuentra en el grupo DDL, es decir, Data Definition Language, mientras que delete se encuentra en el grupo DML, que es el próximo grupo que vamos a ver. Así que aquí tenemos el grupo DML, que significa Data Manipulation Language. Aquí es donde nosotros vamos a conseguir las sentencias más conocidas y escuchadas y habladas en todo el mundo de la programación, que básicamente es el CRUD, en donde nosotros podemos crear, leer, insertar, actualizar o eliminar algún tipo de dato o registro en particular. Entonces, arrancamos con la sentencia select. Con la sentencia select nosotros podemos obtener los datos de una o más tablas. Sí, porque la podemos combinar con unas cláusulas y de esa manera podemos traernos información de diferentes tablas. Pero select básicamente nos ayuda para simplemente hacer una consulta a una o más tablas y obtener dichos datos o dichos registros. Luego tenemos la sentencia insert, que como su nombre bien lo dice, nos va a servir para insertar o agregar nuevos datos a una tabla. Es así de sencillo, no tiene mayor misterio. Luego tenemos update, que update es la sentencia que nos va a ayudar a nosotros a actualizar algún registro o algún campo en alguna de las tablas que ya tengamos en nuestro sistema gestor de base de datos. Y por último, en este grupo de Data Manipulation Language tenemos a delete. Como les comentaba hace un instante cuando veíamos truncate, delete elimina todos los datos de una tabla, mientras que truncate va a eliminar todos los registros de una tabla. Entonces hay un par de diferencias bastante notorias entre delete y truncate. Una es esa, una es que truncate va a eliminar el registro, es decir, la fila entera, va a eliminar todo de un solo sopetón, mientras que delete va a ir borrando o eliminando campo por campo. Adicionalmente, cuando nosotros hacemos un truncate de una tabla y esta nosotros la reutilizamos y empezamos a insertar nueva data, digamos que el autoincremental como que se reinicia y empieza otra vez desde 1, 2, 3, así sucesivamente. Mientras que con delete, si nosotros teníamos 10 registros, aplicamos a un delete a una tabla, estos se van a eliminar todos esos campos, pero cuando volvamos a insertar nueva data, no va a arrancar en 1, 2, 3, sino que va a arrancar en 11, 12 o en el número que lo hayamos dejado. Hay otras diferencias, pero digamos que estas son las más relevantes por ahora a tener en cuenta. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, que es el grupo de los Data Control Language o DCL. En este grupo nosotros vamos a poder dar acceso a esos usuarios que nosotros queramos o necesitamos, por la razón que sea, que accedan bien sea a una tabla o a la base de datos de manera entera, o básicamente quitar y acceder permisos, básicamente. Entonces, dentro de este grupo, el primer comando que vamos a ver es grant.
o grant. Básicamente este nos va a servir a nosotros para conceder los permisos, como les decía, a un usuario o a varios usuarios para que accedan a una tabla específica o a varias tablas o a la base de datos en general. Luego tenemos todo lo contrario, que es justamente revoke, que básicamente nos va a permitir a nosotros eliminar todos los permisos que tenga un usuario o varios usuarios, bien sea sobre una tabla en particular o sobre la base de datos en general. Bien, y ya para cerrar con estos grandes grupos de comandos, tenemos los de transacciones, es decir, los de Transaction Control Language. Aquí básicamente estos comandos nos van a ayudar a nosotros a manipular nuestras transacciones. ¿Qué es una transacción en SQL? Básicamente una transacción es cuando nosotros debemos aplicar varios pasos y después de esos varios pasos actualizar una o más tablas. Por ejemplo, vamos a aplicar, háganse la idea de que tenemos un e-commerce. Entonces, nosotros tenemos una venta. Entonces, esa venta, por ejemplo, va a impactar la entidad o la tabla ventas, va a impactar la tabla usuarios o clientes, va a impactar la tabla productos, va a impactar la tabla factura y háganse la idea de que existe una tabla ventas realizadas, por ejemplo. Entonces vean todo el camino que tiene que hacer nuestra base de datos al momento de que se genere una venta. Son varios pasos que debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos ese escenario o esa situación que se ven involucrados varios procesos o varias tablas que se van a ver afectadas o modificadas por un proceso o por una transacción, nosotros solemos encerrar todos esos pasos o todo ese proceso en una transacción. Estas transacciones nos van a permitir a nosotros de que si en el medio de este procedimiento o a mitad de camino sucede algún error, bueno, no se actualicen el resto de entidades porque ocurrió un error y por ahí ya tendríamos inconsistencia en nuestra base de datos y por ende nosotros podemos deshacer toda esa transacción. Entonces, dentro de este grupo nosotros podemos encontrar la sentencia commit, que básicamente es para aceptar todos los cambios, es decir, ya se cumplió todo el caminito, está todo perfecto y le decimos commit como para que acepte todos los cambios y se haga básicamente la transacción, es decir, se ejecute la sentencia como tal. Y tenemos todo lo contrario, que en este caso es rollback. Si pónganse ustedes, por ejemplo, de que tenemos 5 tablas involucradas y en la tabla número 3 o 4 o 2 sucedió algo o en la última sucedió algo inesperado, sucedió un error, bueno, nosotros podemos deshacer toda la transacción simplemente aplicando un rollback y todos los datos vuelven a su estado inicial cuando comenzó esta transacción. Y por último, puede ser esta sentencia como puede ser que vean otro nombre, pero básicamente es lo mismo y esto va a variar es del sistema gestor de base de datos que ustedes estén utilizando. Pero el set transaction básicamente nos va a servir a nosotros para establecer la modalidad de acceso a la transacción actual que nosotros estemos ejecutando. Esto nosotros en la práctica lo vamos a estar viendo y van a ver que es sumamente sencillo de aplicar y sumamente útil, así que no se preocupen. Por ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son justamente las cláusulas. Así que vamos a las cláusulas. Las cláusulas nos van a permitir a nosotros tener un mayor control al momento de ejecutar nuestras consultas. Básicamente es eso, es como digamos parámetros o argumentos, no son ni parámetros ni argumentos, pero háganse la idea de que son como restricciones básicamente que le vamos a estar haciendo a todas nuestras consultas. Entonces, la primera que vamos a estar viendo ahora es justamente limit. Con limit nosotros al momento de ejecutar una consulta le vamos a especificar a dicha consulta cuántos registros queremos que nos devuelva. Es decir, si esa tabla tiene 10.000 registros, yo no quiero que tú me devuelvas los 10.000 registros. Le podemos aplicar la cláusula limit y que simplemente nos devuelva 10 registros. Los primeros 10 registros. Listo, con la cláusula limit lo podemos lograr. También tenemos la cláusula from. Esta cláusula es esencial al momento de aplicar un select. ¿Por qué? Porque con la cláusula from nosotros le vamos a especificar al sistema gestor de base de datos de dónde vamos a obtener los registros que estamos consultando, los registros o los datos que estamos consultando. Es decir, con from nosotros le decimos al sistema gestor, mira, tráeme todos estos campos o todos estos registros desde la tabla X. Y de esa manera le especificamos
Como bien dice allí, la descripción nos sirve para especificar la o las tablas que contienen nuestros datos. Bien, la próxima cláusula es justamente where. Where nos sirve para especificarle a nuestra query esos criterios de búsqueda. Por ejemplo, tenemos la tabla usuarios y queremos hacer una consulta de todos los usuarios, pero que tengan únicamente la edad mayores a 18. Entonces, nosotros con una cláusula where se supone que tenemos un campo en nuestra tabla de usuarios por el cual nosotros podamos aplicar el criterio de edad. Por ende, ese campo edad debe de existir en la tabla de usuarios para poder aplicar ese criterio. Y ahí le aplicamos el where. Entonces decimos, tráeme todos los usuarios que sean mayores o where mayores con el operador mayor que a 18. O por ejemplo, que vivan en la ciudad de Caracas, por decir algo. Tráeme todos los usuarios where, o sea, donde, dirección. Entonces tendríamos un campo dirección en nuestra tabla de usuarios para poder buscar con ese criterio de dirección y que sea igual a Caracas. Y así sucesivamente. Así de sencillo funciona la cláusula where. La próxima cláusula es join. Como bien dice la descripción, esta nos va a ayudar para combinar datos de dos o más tablas en función de una columna en común. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos viendo el modelado de bases de datos y diseño de bases de datos, vimos que hay unas tablas o entidades que nosotros llamamos pivotes. Bueno, justamente cuando nosotros tenemos esas tablas pivotes, nosotros podríamos utilizar tranquilamente los join, porque los join nos van a permitir hacer esas consultas en esas tablas pivotes, en la cual recuerden que teníamos una primary key y una foreign key que eran exactamente las mismas, solo que estaban ubicadas en tablas diferentes para poder establecer la relación. Bueno, esa llave foránea y esa llave primaria en este caso serían las columnas en común con la cual nosotros podríamos hacer nuestras consultas. Así de sencillo funciona join. Ya luego obviamente existen diferentes tipos de join que lo vamos a ver a lo largo y ancho de este curso. Bueno, para continuar tenemos la cláusula union. Union va a combinar los resultados de dos o más consultas en una sola tabla. Es decir, tenemos por un lado una consulta de la cantidad de alumnos que asisten a la clase de inglés los martes a las 3 de la tarde, por decir algo. Y al mismo tiempo tenemos la cantidad de profesores que asisten a la clase de inglés los jueves a las 5 de la tarde, por decir algo. Eso se me acaba de ocurrir, ¿no? Entonces nosotros podríamos unir esas dos consultas y sacar la cantidad de asistentes en ambas clases sin importar si estos son alumnos o profesores. Uniendo la consulta de los alumnos y uniendo con la consulta de profesores, podemos hacer un count. Count es una de las funciones que también vamos a ver más adelante, tranquilos, pero básicamente contaría con esa función count, nos ayudaría a contar cuántos son los participantes que van a clase de inglés los martes y los jueves, sin importar si son profesores o si son alumnos, porque por un lado tendríamos la consulta de profesores y por otro lado la consulta de alumnos. Unimos con la cláusula union estas dos, hacemos un count y podríamos obtener la cantidad de asistentes. Así de sencillo es como funciona union. Luego tenemos group by. Group by nos va a ayudar a agrupar los resultados de una consulta en función de una o más columnas. Esto en la práctica se va a entender mucho mejor, así que tranqui, no se preocupen. Luego saltamos a la cláusula having, que básicamente nos va a permitir filtrar los resultados de una consulta agrupada. Es decir, después que tenemos la consulta que hemos realizado con un group by, podríamos filtrar esa consulta o ese resultado de esa consulta que hicimos con el group by, podríamos aplicarle un filtro con having. Y luego, ya para terminar, pero no es que sea la última porque existen muchas otras cláusulas, solo que considero que estas son las más relevantes, tenemos la cláusula order by. Order by básicamente nos va a ayudar a nosotros ordenar el resultado de nuestras consultas. Es decir, si tenemos un resultado de, háganse la idea de que nosotros tenemos la tabla de usuarios y en la tabla de usuarios está el campo fecha de nacimiento. Entonces allí los usuarios colocan la fecha de nacimiento en la que nació cada uno y eso está desordenado, ¿no? Si nosotros queremos ordenar una consulta a esa base, a esa tabla,
y queremos ordenarlo de menor a mayor, es decir, desde los más adultos a los más jóvenes, nosotros podríamos ordenar esta consulta con un order by y agarramos ese campo de fecha y la consulta se estaría ordenando de manera ascendente por defecto, tomando en consideración el valor que tiene el campo fecha. Si lo queremos hacer desde los más jóvenes a los más adultos, deberíamos aplicarle la opción dest. No se preocupen que eso lo vamos a ver en la práctica y se va a comprender mucho mejor. Bueno, eso ha sido todo del video del día de hoy. Ya vimos más utilizados y ya vimos también las cláusulas más utilizadas al momento de que nosotros trabajamos con SQL. Bueno, no me queda más que despedirme, así que si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Chao, Lin.